Estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Luis Fernando Escalona, soy escritor mexicano y soy gerente editorial de Ala Davispe Editores. Y hoy estoy muy contento de estar con ustedes y compartir este espacio con uno de nuestros escritores más queridos que acaba de publicar su nuevo libro con nosotros, mi amigo Godofredo Rojas. ¿Cómo estás, Godo? Bienvenido. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Saludos a todos. Pues a ver, me gustaría, antes de entrar a la cuestión de tu obra, me gustaría que nos contaras quién es Godofredo. Sabemos nosotros que te conocemos, Godofredo es contador, ¿vale? Entonces de pronto es de llamar la atención entre el público un contador siendo escritor. ¿Cómo es eso, no? Entonces, ¿cómo surge esta inquietud de ser escritor? Porque no es de ahorita, eso ya tiene muchos años. Sí, bueno, yo realmente soy por el lado académico, educacional, soy contador público. Tengo una maestría en administración en el ITAM, tengo una maestría en impuestos en el Instituto GBA y estoy a 3 semanas de concluir el doctorado en alta dirección de empresas, ¿no? Tengo una oficina de consultoría en negocios. eh, Básicamente con temas de estrategia de negocios y fiscales, ¿no? Tengo 25 años con la firma, ¿no? Un poco más tal vez. Pues la inquietud de ser escritor siempre la tuve. Eh, yo con algunos amigos en cenas, en pláticas, en reuniones, he comentado que yo hasta la preparatoria pues era un poco desordenado, digamos, por utilizar una palabra gentil. Y mi papá, que en ese entonces todavía vivía con nosotros, ¿no? Me dijo, oye, ¿ya pensaste que vas a estudiar? Y yo le decía, pues sí, quiero ser médico pediatra, quiero estudiar eh, medicina. Y entonces me topé con una de las cosas que solía tener mi papá y me dijo, no, oye, es que pues mira, vas a estudiar 5 años de la carrera, más uno de residencia, más dos de especialidad, y vas a ver tu primer peso como doctor a los 8 años, y yo no creo que te pueda apoyar, no te voy a apoyar tanto tiempo, ¿no? Al paso del tiempo descubrí que si hubiera querido estudiarlo, lo hubiera hecho tal cual, con o sin ayuda de mi papá, ¿no? Pero creo que fue un poco más esa falta de apoyo emocional, moral que teóricamente se debe de recibir. Y no estoy hablando mal de mi papá, falleció en el 2015, pero es un poco para conocer esta historia, ¿no? De dónde viene el tema de la escritura. Tiempo después me dice, oye, ¿ya pensaste que vas a estudiar? Y le digo, oye, pues es que dices que es médico, no. Este, pues sí pensé que quiero ir a la UNAM a estudiar filosofía y letras porque quiero ser escritor, ¿no? Y yo pensé que iba a tener una aceptación total porque mi papá era fanático del fútbol y de los Pumas de la universidad, y en alguna ocasión fui al estadio de CEU a acompañarlo a ver un partido de fútbol de los Pumas. Yo era niño y me acuerdo que el camión se estacionaba enfrente de la facultad del edificio de rectoría, ¿no? Y entonces me decía, es que cuando vengas a estudiar aquí quiero que vengas, etcétera, ¿no? Pero también me encuentro con un rotundo no, ¿no? Me dice, oye, es que, mira, ¿sabes cuánta gente lee en este país? ¿Sabes lo complicado que es ser escritor en este país? No vas a vivir de eso y quién sabe si vayas a llegar a publicar tu primer libro porque pues hay un montón de gente que quiere publicar y pasan muchos años y vamos a pensar que llegaras a publicar tu libro, pues no vas a vivir de la venta de los libros ni los derechos de autor, ¿no? Y entonces, pues me quedo con esa sensación, pero eh, el del tema de ser escritor, dije, bueno, pues lo voy a postergar, a lo mejor tiene razón lo que me está diciendo, ¿no? Y entonces yo siempre digo que soy contador público porque no pude ser escritor ni médico en aquel entonces, ¿no? Ok. Entonces mi hermano Miguel Ángel, que quiero muchísimo, un día se acerca y me dice, oye, ¿por qué no estudias contaduría pública? Él ya estaba estudiando contaduría pública y me dice, y entonces un día me veo parado en la frente, frente todavía no había yo empezado a estudiar
Ya he hecho mis exámenes, etcétera, y iba yo ya a empezar a la facultad en el Politécnico, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, pero me veo parado en la oficina de donde trabajaba mi hermano Miguel Ángel, hablando con el dueño del despacho para que me contratara como auxiliar contable. Y entonces, pues se quedó, digamos, postergado el tema de la escritura, ¿no? Ok. Aunque escribía yo algunas cosas, nunca, o yo sentía que yo sentía que no, lo que escribía no valía la pena, ¿no? Y entonces la primera novela la traje en la cabeza rodando 20 años, ¿no? Conformándola con 8 personajes que se fueron conformando al paso del tiempo. No, no te exagero si te digo que a lo mejor fue una catarsis de 20 años la novela de Emilia, ¿no? O sea, de todos tus nombres, Emilia, Tu primera fue una novela. catarsis, ¿no? La primera novela, ¿no? Todos tus nombres, Emilia, fue Ujú, como una especie de catarsis porque me detenía 6 o 7 intentos y no podía yo seguir adelante. Me faltaba yo, digamos, la parte técnica como para poder tener una progresión en la escritura de novela aceptable. ujú. Pero Y nos escribías, llegó o la sea, pandemia. ¿escribías algunas ideas de esta novela y la dejabas por ahí o escribías Sí, algunas caray. historias? Sí, caray. O sea, no sé si hemos platicado en alguna ocasión. Yo soy de esos escritores que todavía escriben en sus notas, en un cuaderno, en un blog de notas, y los iba anotando y después los pasaba yo a la computadora, ¿no? Hoy por hoy soy un poco más ordenado, pero pues tenía y las escribía yo en libretas y en 3 libretas, ideas, este, hasta que los fui conformando, ¿no? Y de repente, lo hemos platicado en algunas ocasiones, dicen, oye, es que Emilia es fulano, Matías eres tú, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos tenemos algo de Matías y todas tienen algo de Emilia, ¿no? Porque recordarás que en el primer borrador mi voz femenina era muy masculina, ¿no? Sí. Y entonces traté de escuchar voces femeninas, me puse a leer mucho de escritoras para poder un poco entender esa voz femenina que no me salía por nada, ¿no? Ujú. Te Tú hablo de desar- Rosa Montero, te hablo de Marcela Serrano, te hablo de Isabel Allende, te hablo de todas estas escritoras, para acá Ángeles Mastretta, por ejemplo, y entonces pues ahí fui conformando a los personajes de un poco de todos y de un poco de esta historia que, eh, que se fue conformando al paso del tiempo, pero ya de una edad adulta termina por cuajarse, ¿no? Ujú. Porque además tú tuviste que hacer algunos ejercicios contando una historia, pero no desde el narrador masculino, sino del femenino, y a partir de ahí ir encontrando este tono que nos hiciera más creíble la voz de Emilia, ¿no? Correcto. De hecho, creo que lo platicamos en algún momento. Yo cuando empecé a escribir la historia, eh, yo quería que el personaje de Matías, el personaje principal, fuera el conductor de la historia, no el que fuera contando la historia, tal vez un poco en flashback, pero que fuera contando la historia partiendo de una escena inicial donde Mariela es acusada de un asesinato, ¿no? Ujú. Eh, o Emilia, ¿no? Claro. Y entonces, cuando iba yo como a un tercio de la novela, me di cuenta que el personaje femenino era el que estaba llevando el peso de la historia, ¿no? Este personaje como medio enigmático, como que nadie termina de conocer bien a bien, debería de llevar la historia. Y me regreso casi al inicio a conformar de nueva cuenta la historia para dejar que el personaje de Emilia fluyera y que fuera el que llevara la historia, aunque para ello tuviera yo que modificar el final, ¿no? Que terminó ocurriendo 7, 8 veces el final, ¿no? Sí, me acuerdo que escribiste varias versiones y ninguna de ellas te llenaba por completo, ¿no? Fue un experimento Sí. bastante interesante. Tu primera novela, Todos tus nombres, Emilia, publicada por Ala de Avispa Editores. ¿Podrías definir esta novela como una novela de amor, de intriga?
Pues yo diría como una novela de amor o de desamor, tal vez, ¿no? Me parece que las cosas que ocurren de esta forma inocente de Matías, de amar a una mujer que en realidad desconoce, pues habla de muchas circunstancias de la vida, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, si tú lo ves desde la perspectiva masculina, hay muchos comentarios que recibí y dice, oye, es que Matías, yo no haría que sea Matías, qué tonto es Matías y por qué es tan inocente y que de verdad está enamorado, nada más está como encaprichado, obsesionado por el personaje femenino, por Mariela Emilia Fatana y Valeria, ¿no? Sí, sí. Y si escuchas un poco la opinión del lado femenino, dicen, oye, pues qué padre que alguien sea, ¿cómo se llama?, tan atento, que esté dispuesto a abrirse todo por una mujer, aunque no la conozca en realidad, ¿no? Ujú. ¿Y esa novela, cómo surgió? O sea, siempre que hablamos de procesos creativos e invitamos a las personas a que escriban, a que desarrollen, a que dejen un legado escrito, que hagan un libro, historia, autobiografía, lo que sea, pues siempre hay como una idea inicial, ¿no? Hay aquellos que escriben desde el tema, desde la imagen, pero también desde la inquietud. ¿Tú desde dónde comenzaste a concebir esa historia de todos tus nombres, Emilia? Pues empieza de un incidente personal que no me gusta recordar, ¿no? Porque representa un pasaje muy negro en mi vida, ¿no? En el sentido de un tema, de un susto que me ponen, digamos, ¿cómo se llama? Y terceros, ¿no? Unos malandros. Y en aquel entonces yo pensaba mm, que los que me habían puesto el susto, voy a decirlo así, eran personas que me conocían, ¿no? Ujú. Y entonces empiezo a visualizar a un personaje, insisto, con la idea de Matías que se cambia de nombre, ¿no? Justamente para no ser una figura pública, ¿no? O tener cuidado en una época donde había muchos secuestros en Ciudad de México, muchos asaltos, sobre todo el tema del secuestro, inclusive había salido como un seguro especial para secuestro, porque la gente estaba siendo secuestrada con mucha frecuencia. Y entonces, y después cambio a una mujer que cambia de nombre, pero permanece con personalidades diferentes, pero al final termina siendo una persona, ¿no? Y un Claro. poco, o sea, ¿qué es lo que te define como persona? ¿Te define como persona un nombre o te define como persona sus actitudes? ¿O qué es lo que te define como persona? ¿Qué Así, hay interesante. allá más allá de todos tus nombres, ¿no? De todos tus apodos, de la gente que te dice de cariño de determinada forma, ¿no? Sobre todo porque en esta novela también, o sea, tienes el universo inmediato de los personajes, pero también lo ilustras y acompañas con circunstancias alrededor. O sea, Mariela también viene de un país dolido, dañado, que ha tenido casi que ser expulsada, digámoslo así, y muestra de una manera indirecta la problemática que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Cómo nos seguimos golpeando unos a otros, permitiendo muchos abusos del poder, etcétera, y gente que sale en busca de nuevas oportunidades a otros horizontes, abandonando su patria, ¿no? ¿Fue tu intención también hablar de esto o Sí. simplemente se dio de manera natural? No, fíjate que era mi intención, yo te diría que inclusive era de las intenciones iniciales, ¿no? Hablar un poco también del contexto político, social, económico de América Latina, ¿no? Y un poco también cierto cambio eh, generacional de lo que ocurre con las economías a nivel Latinoamérica, ¿no? Y la predominancia de Estados Unidos. Hay una mención ahí a Nancy Pelosi, la primera mujer congresista en Estados Unidos. Ese cambio creo que también viene reflejado ahí en ciertos rasgos de la personalidad de Emilia, ¿no? Ujú, ujú. Además, algo muy interesante en tus textos, porque además no solo desarrollas novela, escribes cuento y eres muy buen cuentista, pero también se te da la crónica. O sea, tú nos Sí, permites a través de algunos textos conocer otras épocas, conocer música,
conocer lugares que quizá ya no existen y que eso pues viene a nutrir el universo literario de tus personajes, pero también una realidad que ha sido inmediata a nuestros padres, a nuestros hermanos e incluso a nosotros y a los que son más jóvenes que nosotros, de existencia que está, que estuvo y que de alguna manera también nos nombra, ¿no? Eso creo que ha sido clave en tu obra, la crónica. Sí, fíjate yo siempre quise ser novelista y escribo cuentos y en alguna ocasión platicamos que te decía yo que no me sentía capaz de escribir cuento y al paso del tiempo me he sentido confortable escribiendo Lo cuento, haces ¿no? muy bien. Muchas gracias. Y si fue para mí una sorpresa escribir cuento, es doblemente sorpresa escribir crónica, ¿no? Y me siento muy cómodo escribiendo crónica. Ujú. Porque retratas la Ciudad de México, retratas lugares, retratas algunos otros horizontes, pueblo, ¿no? Barrio también. Pueblos, barrios, la música, ¿no? Encontrarán en las cosas que escribo elementos inseparables como la música, los deportes, los amigos, ¿no? Esa es otra de las claves, ¿no? Creo que también detrás de las historias vienen las temáticas o las inquietudes propias de cualquier escritor o escritora, ¿no? Y en tu obra se refleja mucho el poder de la amistad, lo vemos muy presente con los amigos de Matías en esta primera novela, pero también en tu segunda novela que acabas de publicar, Mañana cuando deje de llover. Es tu recién libro publicado este año, 2025. Y el trasfondo de la amistad hace que nuestro personaje en esta historia pues enfrente la situación a la cual está expuesto, ¿no? Háblanos de esta historia tan humana, tan interesante, mañana cuando deje de llover. Fíjate que quizá este tema de la amistad, de la relación de pareja, de la relación de hermandad, la relación de amor con los hermanos, con tu mamá, con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Me parece que nunca me había pasado que estuviera tan evidente, tan presente, ¿no? Sobre todo el tema de la hermandad terminó siendo como el eje rector, el eje rector de, de- de- de la novela y la escribí, ya platicaremos quizás un poco más adelante o en esta misma sesión de dónde viene la idea, pero siempre traje a mis hijos, siempre los tengo en mi mente y en esta novela en particular los traía siempre y pensaba en ellos cuando estaba atorado en alguna parte de la historia, ¿no? Ujú. ¿Cómo surge? A ver, cuéntanos, ¿qué hay detrás de Alejandro y de sus amigos? Sí, comentaba yo en una ocasión, Luis Fernando, que hay tres piezas que embono para construir la historia, ¿no? Un día estoy leyendo una publicación en las noticias y veo que el Consejo Mundial de Boxeo le otorga un cinturón de campeón a un niño por algo que hizo. Y lo voy a dejar ahí para no espolear parte de la novela, ¿no? Ok. Y entonces, que algo que hizo por su hermana. La noticia, supe que ahí tenía dos personajes potentes, dos personajes que podían trascender, dos personajes que tenían que contar una historia y también supe hacia dónde iba a ir la historia, ¿no? Ujú, Lo que no sabía en ese momento es cuál era el medio por el cual iba a transitar esa historia, los elementos que tenía que tomar para transitar esa historia, cómo deberían de fluir o integrarse otros personajes, ¿no? ujú, La segunda empieza que en Bono es en una comida de negocios. Estaba yo sentado, ya habíamos terminado de comer y veo que en una de las mesas hay tres jóvenes este, eh, riéndose, digamos, muy curiosamente, uno en el centro y dos asomados al celular del que está sentado al centro, circulando su celular y con expresiones de esta sí, esta no, mándale invitación a esta, etcétera, ¿no? ujú. Y entonces eh, me empiezo a imaginar que están consultando o están inscritos, o no sé cómo se diga, en una página de estas de cita de match, ¿no? Ok. Entonces, cuando me paro al baño, me asomo y veo que efectivamente mi teoría era correcta, que estaba en eso, ¿no? Y entonces, más bien la reflexión o lo que empiezo a pensar es,
pues que el amor tiene que ser algo más allá de que te seleccionen por una aplicación o que te seleccionen con el movimiento de un dedo de esta sí, esta no, etcétera, ¿no? Y entiendo el funcionamiento. Platicaba yo que en ¿cómo se llama? Como parte de la materia de poesía y ensayo en la Escuela de Escritores de la SUGEM, preparé una investigación, un ensayo acerca de las aplicaciones, ¿no? Pero ya platicaremos de ello en otro momento, ¿no? Y de todo lo que ocurre en las aplicaciones, del perfil psicológico de la gente que se inscribe en una de estas aplicaciones, etcétera. Bastante interesante que no hemos publicado, pero lo haremos allá en su momento. Ok. Y la tercera pieza que embono es, me invitan unos amigos a los 50 años de la boda de sus papás. Y voy y la verdad, muy agradable la fiesta, pero cuando les toca salir a la pareja que cumple los años de matrimonio a bailar, empiezan a bailar y luego toda la gente, beso, beso, todo esto que gritan de repente. Y, y lo que uno pudiera pensar es que pues contra tanta gente, con la pena, con la edad, etcétera, pues se dan un beso, digamos, al llegue, ¿no? Al toque, ¿no? Y no, hombre, caray, hombre, se dan un beso como súper apasionado y entonces es la tercera pieza que mono y digo, caray, estos dos personajes, pero no en la época de ahorita, sino cuando tienen 19 años. Ujú, ujú. Y entonces empiezo a pegar las tres cosas y empiezo la narrativa de la novela. ¿Tú sabías que la historia iba a empezar ahí? La historia empieza, Alejandro es nuestro protagonista, empieza en la cárcel acusado de un crimen. Cometió o no cometió, lo sabremos en el desarrollo de la historia, pero está ahí y trae heridas y está dolido y está asustado, preocupado también por lo que sucede afuera, ¿no? ¿Tú sabías que iba a empezar ahí? Sí, Ujú, sí, y te voy a decir, hay una coincidencia inclusive con la primera novela. A ver, yo desde el punto de vista profesional he asesorado a gente que estuvo en la cárcel, acusados de delitos de cuello blanco, ¿no? A mí me tocó hacer una especie de peritaje contable para demostrar si sí o si no era lo que estaban, que terminó siendo no, ¿no? Porque a veces las acusaciones de repente son como muy ligeras y el sistema judicial mexicano no es tan eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pero por esa razón tengo la necesidad de entrevistarme con un director de una empresa y el ingreso a la cárcel y la cárcel misma, porque fui varias veces, me parece, a ver, como en un espacio físico concentrada toda la bondad, la maldad, todas las emociones, todos los sentimientos en un solo lugar, ¿no? ujú. Y de repente ves cosas hasta cierto punto denigrante, a veces las expresiones de maldad, las expresiones de bondad, de la gente que va acompañando las preocupaciones, la corrupción a todo lo que da, como que hay en ese espacio físico, están contenidos un montón de sentimientos, de sensaciones, es como una caja de Pandora y si abres tantito esa caja de Pandora empiezan a salir todas las maldades del mundo como cuenta la historia de la caja de Pandora, ¿no? Sí, claro, sí, 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 es una sensación, hasta el aire dicen que se vuelve más tenso, más denso por Total, ahí. es que desde que llegas, ¿no? O sea, desde que llegas tienes una sensación muy diferente. O sea, Ujú. sientes esa vibra, es una cosa diferente, ¿no? Es un poco difícil de explicar porque, insisto, como que experimentas muchas cosas al mismo tiempo. Sí, claro. Y obviamente se siente el ambiente tan tenso en el cual está involucrado este personaje, ¿no? Que parecería al principio ser como una especie, igual, repetir la fórmula de la historia de amor, pero aquí la historia de amor se va a otros horizontes, no solo es como un motor que empuja a Alejandro, pero hay otro tipo de amor en la existencia del ser humano, y es el amor que se siente por los amigos y por los hermanos también, ¿cierto? Por los hermanos, por los amigos. A veces llegas a sentir, por ejemplo, hay un personaje femenino que es la mamá de Renata, Ofelia Uribe, que llegas a sentir no solo amor, sino una admiración muy profunda, una gratitud profunda. Y yo creo que son, al final del día, un poco esos sentimientos esa proyección de emociones
que quise poner en la novela, ¿no? No sé si lo consigo o no, pero al final del día esa era la intención preliminar. Es una novela que profundiza mucho en el sentido de los hermanos. Cuando comenzaste a escribirla, ¿sabías o eso se fue desarrollando y dijiste, es que el tema aquí son los hermanos? ¿Qué tan importantes son los hermanos para ti? Sí, muchos son los hermanos, yo los veo en mis hijos, en la manera en la que se llevan mis hijos, con los conflictos que tenemos todos los hermanos, ¿no? Ujú, Y los conflictos que tienen también mis hijos, como, ¿no? Pero al final del día, pues es un valor, ¿no? A lo mejor tienes mucho tiempo de no ver a tu hermano, etcétera, pero si tú logras conseguir que tu hermano sepa que estás ahí en los momentos difíciles, creo que se logra, ¿no? ujú, Llega a mí una imagen en las Olimpiadas, pasadas, un competidor mexicano, que se me fue ahorita el nombre, estaba compitiendo en el pentatlón moderno, ¿no? Y se quedó a unos puntitos por una falla que tuvo en la prueba de equitación, se quedó a unos puntitos de ganar una medalla, ¿no? Y hay una foto donde está, donde está sentado ¿cómo se llama? En un pasto, como en un jardín, digamos, está sentado en el pasto como en un jardín y tiene a su hermano abrazándolo que había competido hace unos años en la misma prueba, ¿no? ujú. Y escribía yo en esa publicación, después de la tormenta, siempre está tu hermano. Qué maravilla. Qué maravilla. Y es muy curioso cómo los que somos hijos únicos, pues esta idea de los hermanos nos parece un poco, pues, lejana, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿te gustaría tener hermanos? Pues no sé, tengo toda mi vida así. ¿Qué te digo, no? Sin embargo, sí el sentido de hermandad viene en los amigos y en el sentido de pertenencia a algún lugar. Es cuando uno le dice a alguien que no es de tu sangre, hermano, te quiero mucho, cuentas conmigo en las buenas y en las malas, y siempre están ahí, ¿no? Los que perduran contigo. Así lo vemos y creo que es una constante tanto en Matías como en Alejandro, sus amigos que siempre lo hacen fuerte, ¿no? Porque de eso se trata al final, ¿no? Sí, inclusive este tema de hermandad de los amigos en esta novela, no voy a espolear, en algún momento le dice sí, hermano, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Y eso, pues, a lo mejor no sé, o sea, yo no tengo esa situación, pero sí tengo, por ejemplo, amigos que son hijos únicos, pero encuentran en los amigos, en esa amistad, a prueba ¿cómo se llama? De todo, armadas con concreto, que pueden resistir cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente terminan convirtiéndose en una red de apoyo adicional a tu familia, ¿no? Sí, Y a veces claro. hasta más fuerte que tu familia, ¿no? Nosotros dijimos en la contraportada de tu libro que es una historia de esperanza y fortaleza. Así lo lleva de pronto en esta situación, en las tormentas del ser humano, qué es lo que pasa, la incertidumbre y demás, y cómo a través de ellos podemos nosotros también sentir esta empatía. En todos estos personajes tan humanos y tan cálidos, ¿qué hay de Dana? ¿Quién es Dana? O sea, no te pregunto en quién está inspirada, no, no, no. ¿Quién es Dana en la novela? Porque creo que ella es la clave de todo esto, ¿no? Dana es la hermana de Alejandro y yo digo que es quizá la parte más fina de la historia, si lo puedo decir de alguna manera, ¿no? Sin que suene esto egocéntrico ni mucho menos, pero Dana aparece físicamente, digamos, con una descripción en dos capítulos, ¿no? En el capítulo 9, que es donde realmente sabes quién es Dana, pero el personaje es tan fuerte y pesa tanto que está en toda la historia, está Sí. desde el principio hasta el final de la historia, ahí está, pero físicamente, la descripción física de Dana, las cosas que le ocurren a Dana, solamente, digamos, están en un capítulo y en referencia en otro, Ujú, pero está presente, es tan fuerte su personalidad, su presencia, que está presente en toda la novela, ¿no? sí. Sí, definitivamente es un personaje entrañable, es maravilloso. Y yo creo que fue el eje conductor que a muchos nos hizo decir, ¿y para cuándo el libro? Bueno, el libro ya está publicado por Ala de Avispa Editores. Mañana,
cuando deje de llover la nueva novela de Godofredo. Les vamos a dejar los enlaces para que, si les gusta, puedan adquirirla. Y pues de paso también se lleven a Emilia y a todos sus nombres, ¿no? ¿Qué viene para Godofredo? ¿Qué planes tienes como escritor a partir de ahora, Godo? Fíjate que creo que lo platicamos en alguna ocasión. A mí el tema de esta segunda novela me costó muchísimo trabajo, ¿no? Estuve con un poco más de un año bloqueado como escritor, ¿no? De esas cosas que no, bueno, tú sabes de eso, ¿no? Parece como una pose del escritor, decir, no, es que estoy bloqueado, no puedo escribir nada, ¿no? Y yo cuando escuchaba eso decía, ay, qué payasada, por Sí. decirlo con una palabra gentil, ¿no? Y cuando lo experimentas te das cuenta que es una cosa rara que nos pasa, ¿no? Es como una fascitis plantar para un corredor, como una lesión del codo de un tenista, algo que te pasa que dices, pues sí existe, caray, y eso, ¿no? Y entonces estaba yo como decidido a decir, bueno, voy a terminar la novela, lo voy a terminar lo mejor que pueda. Después de ese año y medio de bloqueo, un poco más de un año de bloqueo, empecé a reescribirla con paciencia, con calma, con aliento, qué es lo que necesitas para escribir una novela, y me fui un poco más fluido y realmente la concluí en los siguientes 6 meses, ¿no? Ujú. Y ya, ¿no? Entonces un poco antes y yo, no, sí, ya quiero terminar, y ya, te acuerdas que platicábamos que sentía yo ya hasta cierta ansiedad de que se publicara, ¿no? Y decía yo, bueno, ya termino de escribir esta y digo, pues ya, con dos está bien, A ¿no? descansar, ajá. A descansar, ¿no? A tomar Pero son tantas las cosas que ocurren, tanta es la satisfacción personal, tanto es que llegas a algo que siempre quisiste hacer, que ese cansancio, ese decir, pues ya aquí le paro, etcétera, se van difuminando, se van diluyendo y dices, bueno, pues ahora sí quiero seguir escribir otra novela, ¿no? Y entonces empecé a escribir otra cosa. Bueno, tengo dos temas que estoy tratando de desarrollar, a ver de qué van. Quisiera publicar también una antología con todos los cuentos y que he escrito. Me parece que hay 3 o 4 cuentos muy rescatables en toda esta época. Entonces, pues también tengo ese otro proyecto de hacer una recopilación, escribir a lo mejor unos 5 o 6 cuentos más y publicar una antología personal con todo mi trabajo de cuentista, ¿no? Está impresionante porque como te dije, lo haces bastante bien, tienes unos cuentos muy padres, muy bonitos. Y pues es muy curioso cómo también en estos proyectos de cuentos a veces uno se sienta con la idea de escribir un pequeño relato y dices, no, es que esto ya se desbordó, ya se fue a novela y creo que fue algo de lo que te sucedió, en lo cual yo Sí, espero que sigas trabajando o que esté por ahí parado, pero bueno, al menos sí cocinándose un poquitín, ¿no? También. sí, es un poco la historia que estoy tratando de escribir ahora, ¿no? Que empezó siendo o empecé con la idea de escribir el cuento para la antología que viene para nosotros los del taller de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Y cuando te das cuenta te vas clavando en la historia, te vas clavando en la historia, te vas clavando, escuchas Sí. cosas que van conectando con esa misma historia, y es como, pues no sé, pues, es como, no sé, como un imán, ¿no? Y entonces te empieza a atraer, 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 y cuando te das cuenta estás escribiendo, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que dice Godofredo es muy interesante porque tenemos un taller todos los martes de 7 a 9, taller de narrativa permanente, donde revisamos trabajos, proyectos, otros compañeros han revisado también sus novelas, sus cuentos y demás, y gracias a eso hemos sacado ya, que son 3 antologías, mira, ya son, vamos por la cuarta este año, que es de ciencia ficción y precisamente de ahí surge la anécdota que cuenta Godo. Entonces, bueno, a ver hacia dónde nos lleva, porque eso también va a estar mucho, muy interesante. Por el momento, yo los quiero invitar a que conozcan a Godo en sus páginas. Les vamos a dejar aquí los enlaces. Adquieran su libro, lo lean, lo vivan y sobre todo lo compartan con otras personas. Entonces, cualquier cosa, escríbanos. Vamos a dejar por acá los correos también y las páginas de Godo para que lo sigan y puedan ahí establecer comunicación con él. Muchas gracias, Godo. Ha sido un placer estar contigo. No sé si quieras agregar algo más. No, el placer ha sido mío. Siempre eh, encontramos tiempo para hablar de libros, de literatura, para tener una buena charla. Creo que eso es lo más importante y lo enriquecedor de escribir y de
de compartir todas estas cosas, ¿no? Pues gracias a ti por tu tiempo, tu disposición y seguimos trabajando en ese libro. Amigos, nos vemos en la próxima.